Vamos a proveer ahora mismo un diálogo periodístico con el asambleísta Pavel Muñoz. Él integra el sector político de la Revolución Ciudadana. Le hemos invitado para hablar de los temas de la coyuntura legislativa porque, claro, hay mucho para comentar, partiendo del hecho de que estos temas de la coyuntura, ¿cuál va a ser la posición de la bancada de la Revolución Ciudadana en torno a la posibilidad, y digo posibilidad porque hay que esperar que haya una calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa respecto del pedido de juicio político contra José Carlos Tuárez, y también los temas de la agenda legislativa que evidentemente todavía están ahí, como en suspenso? Pavel Muñoz, bienvenido, buenos días. Bienvenido. Gracias, Fabricio, Alexis, gracias, buenos días con ustedes, buenos días con la amplia audiencia que tienen. Ayer Fabricio Espero que sea amplia audiencia. Nosotros también esperamos. Oiga, ayer Fabricio Villamar decía, presento con 57 firmas, entiendo que se adhirieron, entre otros, Elizabeth Cabezas de Alianza País. No sé si hubo más adhesiones de Alianza País, pero se mencionó Elizabeth Cabezas. Corozo creo que quitó la firma a última hora. La firma, mira tú. Pero dijo Fabricio Villamar, no les pedí firmas a los integrantes de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo ven ustedes ese escenario, la posibilidad de juicio político contra José Carlos Tuárez en la Asamblea? Me parece, Fabricio, que hay gente que tiene pánico a lo que pueda hacer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Definitivo. Y pánico, digo, por evaluar lo que hizo el anterior. Recordemos que este sacrosanto Consejo Transitorio, del cual, y digo sacrosanto porque se supone que todo lo que hizo es perfecto, y ahí vemos la propia calificación del señor Tuárez es parte de lo que designó el Consejo Transitorio. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral Transitorio fue definido por el Consejo de Participación Transitorio, y en ese sentido ese propio Consejo es en el que una votación unánime en el Pleno del Consejo Nacional Electoral Transitorio califica la propia candidatura del señor Tuárez. Que si quieren después entramos a eso. A mí me parece que de hecho el señor Tuárez está poco o mal asesorado, porque creo que en este momento las cosas están de su lado, a favor de su posición. Sí, pero tiene unos comportamientos, unas declaraciones. Doctor, como miembro de la Comisión de Participación Ciudadana, presenciando la comparecencia de Tuárez la semana pasada. Y usted fue crítico también de la actitud, de la reacción y de la forma en la que se dirigió Tuárez a los legisladores. ¿Pero eso parte por un tema de mal asesoramiento o de que él en realidad está tratando de construir una figura contestataria, poco rebelde, un tipo antisistema a lo que estamos viviendo actualmente? ¿Rebelde con causa o sin causa, con tertulio, como decían a los jóvenes? Con sotán. Con sotán. No, no solamente que fui crítico, Alexis, sino que propuse y fue votado por unanimidad que se le envió una carta rechazando la actitud que él tuvo en la comisión, porque si fue a la comisión, lo lógico era que se quede en la comisión y converse con esa comisión lo que a su criterio respalda la posición que él tiene. Pero me parece que lo que hizo fue merecedor de todo rechazo. Esto de ir a la Asamblea Nacional, hacer un desdén, hacer una, si usted quiere, una especie de, o tener una actitud un poco prepotente respecto a la Asamblea y salir sin contestar ninguna pregunta, a mí me hizo plantear, insisto, y esto tuvo votación unánime por los miembros de esa comisión, que le enviemos una carta de rechazo por su actitud. Carta que fue enviada el día de ayer, ¿no? Carta que fue enviada el día de ayer. Punto aparte. Que de eso querramos hacer una resolución que de alguna u otra manera manipula, digamos, el marco legal de la Asamblea para iniciar un juicio político, ¿no es cierto?, que habrá que ver si tiene méritos, ya es otra cosa. Y no me refiero a lo que ha hecho el asambleísta Villamar ayer, sino algo que se pretendió en ese día mismo en la comisión, ¿no es cierto?, o que seguramente se conocerá y se votará hoy, una resolución que desde mi punto de vista es una resolución errónea. Yo creo que ahí el presidente Raúl Tello no debe caer exactamente en los mismos errores que quiere criticar del señor Tuárez. Es decir, que se le delegue a él el inicio de un juicio político, que se le disponga al CAL el inicio de un juicio político, violenta lo que dice la norma de la legislatura. Porque así no se hace un juicio político. Así no es. Si usted quiere, hay una serie de requisitos que la propia ley orgánica de la función legislativa establece. Claro, si usted quiere rechazar al máximo la actitud del señor Tuárez, yo lo respaldo. Que usted quiera valerse de eso para violentar la ley e iniciar un juicio político sin respetar el procedimiento, ya es otra cosa. Pero digo solamente para cerrar, respecto a a un eventual juicio político con el señor Tuárez, yo distingo, Alexis y Fabricio, tal vez en 4 niveles lo que está pasando con el señor Tuárez. Número 1, la calificación de su candidatura, donde veo que los puntos estarían más bien a favor de él.
Número la dos, responsabilidad recae sobre las autoridades electorales. exactamente. Ya. Número dos, la supuesta falsificación de documentos que respaldarían su currículum, eso sí me parece que es un tema un poco más delicado. Debería investigar Fiscalía, debería saber si es que ahí hay falsedad ideológica. Este me parece que es un punto negativo contra el señor Tuárez. Número 3, la no impugnación de la candidatura del señor Tuárez desde ya que es candidato, ¿no es cierto?, hasta que gana y se quiere posesionar, me parece punto a favor del señor Tuárez. Y número 4, una eventual sanción por incumplimiento de funciones. O perdón, pongo ahí un elemento adicional. ¿Podía o no podía ser candidato siendo sacerdote? Si represento no a un culto religioso, A mí me parece que... como prohíbe el artículo 20 de la ley del Consejo de Participación 21 Ciudadana. me parece. El numeral Fabricio, 10, pero yo a usted artículo siempre le he 21. escuchado, digamos, mesurado en sus comentarios, Sí, sí. sobre todo cuando se trata de los ámbitos legales. Eso entra en contraposición con la Constitución, Sí, y de ahí acuerdo, prima la de acuerdo. Constitución. De eso estamos de acuerdo. Totalmente La de acuerdo. Constitución establece que todos tienen la posibilidad de elegir y ser elegidos y no discrimina. O podía Ahora, ser candidato al Consejo de Participación habiendo constado en el registro de militantes del Partido Socialista. Ahora me parece, ahora mismo creo que tenemos dos, si no estoy mal, dos, o un asambleísta que es pastor evangélico, ¿no es cierto ya? Y entonces, que ahí sí está respaldado en la No, Constitución, y el resto no. además yo esto he comentado el artículo 21 efectivamente, el numeral 10 como dice Numeral 10, Tertulio. exactamente. Yo he dicho y he comentado públicamente, de lo que yo tengo entendido, Tuárez no representa a un culto religioso, o sea, no es delegado de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, no fue el obispo de una parroquia y No es representa del esa nuncio parroquia. apostólico. No, para mí está claro esa parte. Exactamente. Yo por eso públicamente he dicho que discrepo con esa visión que, por ejemplo, tiene el legislador Fabricio Villamar. Lo dije justamente ayer. De acuerdo. Y el último punto, Fabricio y Alexis, un supuesto incumplimiento de funciones, pero ¿cuánto? Si van 3 semanas. Ahora, si me dicen que en 2 semanas más sigue con la misma actitud, yo mismo respaldaría, ¿no es cierto?, un juicio político por incumplimiento de funciones. Ahora, porque el problema es incumplimiento que de no se sienta en el puesto A todavía. ver, el tema es, incumplimiento de funciones no fue haber evitado entregar información o respondido a las preguntas e inquietudes de los legisladores la semana pasada, por un lado, y por otro se le está diciendo que ya lleva 3 semanas, casi un mes en el cargo, y de que no se ha sentado a trabajar con el resto de consejeros. Voy con esta segunda parte. La segunda yo respaldo plenamente a Alexis, digamos. Lo que hoy no es incumplimiento de funciones, pasado mañana sí es incumplimiento de funciones. Porque efectivamente siento que está, digamos, movido por, digamos, la coyuntura. Me parece que le gustan un poco las cámaras, ¿no es cierto? De alguna otra manera ha tenido algunas manifestaciones de apoyo, sale y aprovecha esas manifestaciones de apoyo, pero no siento que se ha sentado a tomar las decisiones y a mostrar el rol para que fue electo dentro de su cuerpo Yo estoy colegiado. totalmente de El acuerdo con presidente del usted Consejo. y creo que eso va en la línea que hemos planteado desde hace varias semanas aquí en esta mesa de trabajo, en la tertulia Alexis y yo, en el sentido de que este Consejo cumple un mes de trabajo entre comillas, matizado por el escándalo, y yo no encuentro la hoja de ruta sobre hacia dónde va a apuntar el trabajo del Consejo de Participación Pero es Ciudadana. que tienes tú al titular de ese organismo Ocupado en otras cosas. defendiéndose permanentemente de todos los dardos que Sí, les de den. acuerdo, Entonces, si de tú a la acuerdo. cabeza no le tienes ocupada en lo que debe hacer, pasa lo que está ocurriendo, ¿no? La semana pasada conversamos con Victoria de Sintonio en la asamblea y ella nos decía, a ver, aquí hay temas fundamentales. Hay cosas que sí se puede revisar. De hecho, recibieron la semana pasada varios constitucionalistas que les dijeron que esa resolución adoptada y aprobada por la Corte Constitucional no es una camisa de fuerza y que hay asuntos administrativos del Consejo Transitorio de Trujillo que sí se pueden revisar. Ahora, que resalto un elemento de lo señalado, Alexis, y es del tema de que efectivamente, y no tengamos duda de ello, hay gente que le quiere tener ocupado al Consejo en otras cosas para que no haga lo que debe hacer. Claro. Y ese Consejo debe discutir, como bien lo ha hecho, y es que desde el primer punto que les doy, efectivamente entiendo que la semana anterior consultaron al menos a 3 constitucionalistas, los 3 de distinta posición, los 3 además entiendo de una línea bastante crítica respecto al gobierno anterior. Ismael Quintana, Augusto Tandazo y se me escapa el tercer nombre. Saidín. Salim Saidán. Salim Saidán. Exactamente, Saidán. Y los 3 coinciden en una cosa: ese famoso candado es un candado de papel, digamos, ¿no es cierto? Ahí hay una, si ustedes quieren, fueron más allá los transitorios de lo que el pueblo les ordenó, ¿no es cierto?, en las urnas, y número 1, extienden el mandato de o el periodo de un contralor, ¿cierto?, que es el único que no fue avalado en el proceso de transición. Yo creo que eso tiene que hacer el Consejo Transitorio. Número 2, blinda las decisiones de la Corte Constitucional, Constitucional que, dicho sea de paso, fue puesta
pasa por ese consejo transitorio sacrosanto, ¿no es cierto? Ya, y que hoy ustedes ven las críticas que tienen. Y número 3, ¿cómo así es que se crea esta famosa figura de que no se puede revisar? Yo no conocía, el otro día oía por referencia y me puse a estudiar, y efectivamente son casi parecidas a las leyes de punto final de la dictadura argentina. Es decir, lo definió la dictadura, ¿no es cierto? No se puede revisar, y ya es como si esto fuera palabra no solamente legal, sino palabra santa, digamos, en el caso del ordenamiento jurídico ecuatoriano, y eso no puede ser ¿Pero así. qué se puede revisar? De lo actuado por el Consejo Transitorio, ¿qué se puede revisar y qué no se puede revisar? A mí me parece que, por ejemplo, la propia designación de la Corte Constitucional entra en debate. ¿Por qué? Porque no tenía prerrogativa para evaluar la Corte Constitucional, porque hay dudas si la evaluación efectivamente lo hace en tiempos, pero recordemos que después de la evaluación que hace la Corte Constitucional dan una vacancia constitucional, de 5 una meses. cosa de locos, Sí, sí. de 5 meses sin designar a los nuevos miembros de la Corte Constitucional, y la designación de esos cortes, la designación de los miembros de esa Corte, sabiendo que no podía ser evaluada, ya se hace en tiempo posterior a que el propio mandato de la pregunta le permitía en 6 meses hacer, ¿no es cierto?, las designaciones para un periodo de transición. Pero me parece que eso es parte del debate jurídico. El Sí, concurso para elegir nuevo contralor eso tiene que hacerlo este consejo. tiene que hacerlo. Recuerden que quedó trunco un concurso también que Para con defensor todo, público. con toda la perfección que tenía el transitorio, entre comillas, ¿no es cierto?, se cayó Fue por cuestionado. aparentes presiones del Consejo de Defensor Público, efectivamente. Entonces, yo ahí coincido con Fabricio en el sentido de decir, a mí me parece que no solamente el señor Tuárez, sino los y las consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Definitivo le deberían decir 3 o 4 cosas máximo para los próximos meses al país, ¿no es cierto? Terminar los concursos que están por hacerse, ¿no es cierto? Hacer la designación del Contralor, ¿sí? Evaluar si así lo quiere la Corte Constitucional, y basta. Me parece que esto es lo que necesitamos. Pero a mí me digamos. parece que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene atribución para evaluar a la Corte Constitucional. No, evaluar, yo digo, lo hecho por el Consejo Respecto transitorio. de la evaluación y cesación de la anterior Corte Constitucional. Si es que ahí el tema de la Corte es un elemento, ¿no es cierto?, evaluar ese u otros. Digamos, yo si quiere le pongo el título es evaluar lo que estuvo bien hecho por el Consejo de Participación Transitorio, muy bien, y lo que estuvo mal hecho, que tome las correcciones del caso. Ahora, Eso yo, es lo que me parece que yo sí corresponde. quisiera plantearle una interrogante, legislador, con respecto a estas pugnas que se están evidenciando entre instituciones. Hace un momento dábamos lectura nosotros de esta sanción que emite el día de ayer el Tribunal Contencioso en contra de 3 consejeros electorales. Creo que son 20 salarios básicos unificados de sanción económica. $7,800. Exactamente, $7,880. Y por un lado, ¿no?, los jueces electorales contra los consejeros electorales. La Asamblea contra el Consejo de Participación. El presidente de la Corte Constitucional refiriéndose al Consejo de Participación actual como un circo. Legisladores diciendo que Tuárez es un tipo impresentable y que su reemplazo sería peor porque es un rabioso correísta. Entonces, estamos viendo un escenario muy caótico donde, más allá de la reinstitucionalización que se nos quiso vender, estamos viendo una pugna y una puja tremenda entre quienes están tratando de asentarse. Y el día de ayer me sorprendió y mucho que hubo una reunión de jefes de bancada donde no estuvo ningún delegado de la Revolución Ciudadana o del correísmo, como alguna gente despectivamente les llama, en donde salió Litardo después y dijo, hay consenso entre los bloques, que es el de ir hacia una modificación, sea vía enmienda o sea vía reforma constitucional a la Carta de Montecristi, pero ya no para eliminar el Consejo de Participación. Se modificó el discurso, ya no quieren eliminar el Consejo, sino únicamente Restarle la atribución dominadora. competencias, que es, digamos, lo más polémico, la designación de autoridades. La joya de la corona es eso. A toda esa descripción de la película yo le pongo el título, Alexis, y es que este gobierno sumió al país en un desastre. Hoy vivimos un desastre institucional. Curiosamente, todo lo contrario a lo que dicen que han hecho. Dicen que han reinstitucionalizado el país, es un desastre. Y déjeme reaccionar frente a 2 o 3 cosas de lo señalado por usted. Número 1, el Consejo Nacional Electoral. Una cosa que me parece que incluso es sana, es que haya divergencia de criterios entre 5 miembros de un cuerpo colegiado. De acuerdo. Pero que haya en este momento 2 consejos nacionales electorales ya es otra cosa.
porque en este momento hay 2 consejos nacionales electorales, uno de 3 miembros y uno de 2 miembros. El problema de eso, ¿sabe cuál es, Alexis y Fabricio? Y es que, ¿cómo mismo fueron las elecciones? Buenas, ¿no es cierto? Con algunos errores salvables, como dice el uno, ¿no es cierto? O un desastre, como dice el otro Consejo Nacional Electoral. Y esto no puede ser. Es decir, no puede ser además que el contencioso esté actuando, ¿no es cierto?, solamente contra 3 de ellos, cuando en realidad debería poner por último en un solo paquete. Es un cuerpo colegiado. Es un cuerpo colegiado. No puede ser además que el contencioso, por ejemplo, haya sido, desde mi punto de vista, uno de los que ha permitido la dilatación de cerrar el proceso electoral como se ha permitido. Todos los consejeros que de alguna u otra manera fueron también a dar su explicación en la Comisión de Participación Ciudadana, advierten que muchas impugnaciones de candidatos perdedores no cumplían los requisitos, pero igual fueron calificadas por el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces ahí tiene una pugna usted entre el Consejo Nacional Electoral, que son 2 consejos, no solamente uno, y el Tribunal Contencioso. Entonces, ¿de qué reinstitucionalización me están hablando? Efectivamente, cuando usted ve que de alguna u otra manera les ha provocado pánico, no sé ni siquiera por qué, pero les ha provocado pánico lo que pueda hacer el señor Tuárez, que efectivamente desde mi punto de vista a ratos me parece que está pensando, o parece a uno les lleva a pensar que está pensando más en el 21, ¿no es cierto?, que lo que tiene que hacer en este momento, ¿ya? Pero efectivamente recibe todos los dardos que recibe, sobre pretexto de lo que puede hacer en digamos, en el Consejo de Participación Ciudadano, es también un problema. O esto de que, y aquí sí un paréntesis, Fabricio, Alexis, sí nos invitaron a la reunión de ayer, lastimosamente nuestra coordinadora estaba en la ciudad de Guayaquil, no pudo asistir, me pidieron que yo fuera, pero tenía una reunión, me sentí un poco delicado de salud, tampoco pude asistir, y esta supuesta consenso, ¿no es cierto?, para que la joya de la corona no sea eliminada, pero sí haga la designación de las autoridades, por ejemplo, de control, las autoridades que tiene que hacer la designación, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es desde mi punto de vista un error, es volver a los peores momentos de la partidocracia, ¿no es cierto? Pero si el propio sacrosanto Consejo Transitorio, ¿no es cierto?, ha cometido errores en las designaciones de las autoridades, ¿no es cierto? Y recordemos que ahí, ¿qué se decía? ¿Qué ha estado ahí? La crema innata de la sociedad ecuatoriana, los notables, ¿no es cierto?, los que han tenido una trayectoria intachable, los que nunca han cometido un pecadillo, lo que fuera. Esta misma, ¿no es cierto?, esos mismos consejeros cometieron errores en la designación de algunas instancias. Estoy pensando en el Consejo Nacional Electoral Transitorio, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Volver a que sea la o en asamblea. El definitivo, ¿no?, que es el que organizó estas elecciones y que han sido un verdadero desastre. 3 meses sin cerrar el proceso electoral, 3 meses sin cerrar el proceso electoral. Vamos a volver a 137 miembros absolutamente políticos. Yo estoy en la asamblea y puedo decir que efectivamente soy un político. Que me digan que no hay intereses políticos en la Asamblea Nacional para designar al próximo contralor, al próximo fiscal, es un error. Sí, pero el remedio tampoco fue mejor que en esos mismos intereses que hoy, por ejemplo, obstaculizarían la posibilidad de un juicio político al Consejo Electoral, que está integrado por delegados de partidos políticos. Exactamente, que usted ve cuando hay la pretensión de un juicio a estos miembros del Consejo Nacional Electoral, ¿están hablando de los 3 o están hablando de los 5? Porque si están hablando de los 3, dígame qué agenda política está detrás, ¿cierto? Porque habría una agenda política claramente detrás. Y en el sentido de lo que usted decía, Fabricio, yo estoy de acuerdo, pero aquí me parece que últimamente hemos cometido un grave error. Si tenemos un buen concepto y lo que funcionó mal es, digamos, la aplicación de ese concepto, corrija la aplicación, no corrija el concepto. Por eso es que a mí me parece que los que suelen utilizar este dicho tienen razón. Si el agua está sucia de la tina, botemos el agua, pero no con todo y niño adentro, digamos, ¿cierto? Porque ahí cometemos un grave error. Si la designación del contralor, del fiscal o lo que fuera, está bien que sea hecho por concurso de méritos de oposición, mejoremos entonces ese proceso de concurso. No lo llevemos nuevamente al terreno netamente político. Correcto. En 1 minuto y medio para cerrar, y le quiero pedir una muy breve reflexión a Pavel Muñoz por su conocimiento de los temas económicos. Ya mismo vamos a hablar con Rodrigo Gómez de la Torre sobre la visión de la Cámara de Agricultura respecto de la posibilidad de que Ecuador sea admitido como Estado asociado primero y miembro pleno después de la Alianza del Pacífico. En 1 minuto y medio quiero saber su posición, porque si eso ocurre, entiendo que será la Asamblea la que tenga que ratificar la integración de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Mire, brevemente, no solamente este gobierno ha hecho un desastre en términos institucionales, sino desde mi punto de vista también vamos en un desastre económico.
usted vea las previsiones de crecimiento son de 0,2 para este año, ¿no es cierto? Es decir, prácticamente cero crecimiento económico. Usted vea qué es lo que está pasando con la balanza comercial, absolutamente deteriorada. Usted vea qué es lo que está pasando. Me olvidé de traerles, si quieren les traigo un gráfico, ¿no es cierto? Ahí pondría como en el meme, Isqui, con la eliminación de la ley de plusvalía va a estar mejor el sector de la construcción. Vamos a ver cómo está el sector de la construcción, absolutamente deteriorada. Fíjese cómo está el resto de los sectores. El propio sector agrícola pasa por grandes problemas. En cambio, la banca tiene niveles de rendimiento y de utilidad, ¿no es cierto?, cercanos al 40%. Está mal manejada la economía. Me parece que no han logrado, digamos, gobernar la economía, porque es evidente, cuando diagnosticaron problemas económicos, la decisión que tomaron es una consulta popular, por lo tanto nunca tomaron una decisión económica, y esto se ha venido deteriorando. Y yo ahí al menos he prestado atención al menos dos pronunciamientos de cámaras, la una de la Cámara de Producción de Tungurahua, y la otra de la CAPEIP, me parece, con un par de asociaciones absolutamente preocupadas de entrar sin beneficio de inventario a la Alianza del Pacífico. Si nosotros no tenemos mecanismos que de alguna u otra manera protejan la producción nacional, Fabricio, lo que usted va a tener después es un deterioro aún peor del empleo, ¿no es cierto?, y niveles de equidad y pobreza en el país. O sea, nos van a entrar productos más baratos desde el exterior, pero no vamos a tener plata para comprar, más o menos. Desde zapatos hasta cebollas, digamos, ¿no es cierto? Y el problema es que cuando usted tiene, porque este no es un país como Venezuela, este es un país que sí ha logrado tener un aparato productivo, digamos, con algunas consideraciones importantes. Si usted tiene un mínimo de producción manufacturera, si usted tiene un sector agrícola al que tiene que proteger, ¿no es cierto? No decimos ni creemos en el pleno proteccionismo, pero sí creemos que si el Estado nos debe bajar la guardia absolutamente para que esté inundado mañana de productos, por ejemplo, importados, ¿no es cierto?, que afecten la producción nacional y por lo tanto deterioren el empleo y otros indicadores sociales, debe usted cuidar eso. No digo que nos neguemos a los mecanismos de comercio internacional que están abiertos, pero sí estoy absolutamente en contra que hagamos eso sin beneficio de inventario. Oiga, legislador, me piden que le traslade una inquietud a propósito de una serie de rumores que circularon en redes sociales en los días anteriores. A propósito de la mala administración de un hotel de la capital. ¿Ese hotel estaba bajo administración de su señor padre o no? Ese hotel, primero han dicho que está, digamos, casi dueño, alguna cuestión así, eso fue vendido a un consorcio chino, en el cual la gerencia que ocupaba en mi momento mi papá no tuvo nada que ver. Él llegó a esa gerencia bajo un concurso de méritos de oposición, estuvo me parece que dos años y medio, y lleva más de un año jubilado, así que todas esas versiones que a veces se han vertido por redes sociales, a las cuales a mí me dan cero importancia y por eso nunca he contestado, les contestaría de esa forma, ¿no es cierto? Mi papá es alguien que se dedicó a niveles gerenciales 40 años en los que trabajó, en los últimos pudo estar en el Hotel Quito por un proceso de méritos, concurso y oposición, ¿no es cierto? Y que absolutamente nada tuvo que ver en el proceso de venta a los inversionistas chinos sobre esto. Quienes estuvieron en eso fueron los dueños del hotel como tal, que fue la Seguridad Social Ecuatoriana, el BIE, si no estoy mal. Correcto. Doctor, muy gracias amable, por el tiempo. A ustedes, como siempre. A ustedes. Pavel Muñoz en nuestros micrófonos hablando sobre la coyuntura política y económica, 7:27.